Vamos a orar pidiendo al Señor que hable a través del mensaje de esta tarde, basado en Hebreos capítulo 2. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti en esta ocasión, Señor, rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, rogando que nuestro oído esté despierto, estemos dispuestos, Señor, para recibir de tu palabra esta porción, este mensaje que se ha preparado para tu pueblo. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles. Jesucristo, que es el mismo Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En ocasiones, a veces en las familias, hay algún hermanito, ¿verdad?, que es como el patito feo de la historia que todos conocemos. Por alguna cuestión física, por alguna cuestión moral, por alguna cuestión de su pasado en la infancia. Tal vez hay un hermanito, una hermanita en la cual dice, es tu hermano, y así algunos dicen, pues sí es mi hermano. Lleva mis apellidos, somos hermanos. No lo sé. Todos de alguna u otra manera tal vez hemos sufrido o han sufrido alguna especie de rechazo por ser parte de una familia, en una comunidad, por ser parte de cierta área en el trabajo tal vez. Todos sabemos a lo que nos referimos cuando alguien se avergüenza de nosotros. Sin embargo, en esta tarde, cuando hablemos de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 2, veremos que Jesús no lo hace así. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Les recuerdo que estamos comenzando a estudiar la epístola a los Hebreos con la serie de sermones Más allá de la sombra. Vamos a estar estudiando, ya estamos estudiando la epístola a los Hebreos y veremos que el Salvador, Cristo Jesús, que se hizo nuestro hermano, al tomar un cuerpo humano, al ser concebido en el vientre de María, Él se hizo nuestro hermano, compartió toda nuestra naturaleza. Vemos a Cristo como el sumo sacerdote. Él es un mediador, el cual nos reconcilia con el Padre. Y aquel que siendo Dios se hizo hombre para satisfacer las demandas de la justicia divina. Así que la idea principal de este mensaje es que Jesús, siendo plenamente humano, para rescatarnos del temor a la muerte, Jesús se hizo plenamente humano para rescatarnos del temor a la muerte y ser un sumo sacerdote que realmente nos comprende. La epístola a los Hebreos, como usted recordará la semana pasada mencionaba, fue escrita un poco antes del año 70 después de Jesucristo, antes de que el templo en Jerusalén fuera destruido por el capitán de los romanos, que era Tito. Y todavía se hacían sacrificios, todavía se levantaban ofrendas por parte del pueblo judío. Sin embargo, Cristo Jesús es el cumplimiento de todos aquellos rituales que se ofrecían en el antiguo pacto. Y había un peligro para el pueblo que estaba en el primer siglo, y me refiero al pueblo cristiano del primer siglo, es que Cristo ya había ascendido a los cielos, Él había prometido regresar. Y los cristianos del primer siglo estaban enfrentando persecución y burla y rechazo por parte del pueblo judío que no creía en Jesús y por parte del pueblo romano que veía al cristianismo como un peligro para el control o para el dominio, para el reinado del mismo emperador. Así que los cristianos del primer siglo, de alguna u otra manera, necesitaban reafirmar quién era Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, habiendo sido parte del pueblo judío, ya no era el judaísmo el que estaba salvando a la nación de Israel desde la perspectiva de Cristo como el cumplimiento de Dios. Cristo Jesús como el Mesías enviado, siendo Él el cumplimiento de todo lo prometido en el antiguo pacto. Ahora bien, había en primer lugar un peligro de dejarse llevar. Los primeros 4 versículos de este capítulo nos muestran acerca de ese peligro latente. El capítulo comienza entonces con una advertencia urgente y el autor,
que por cierto lo mencionaba la semana pasada, no se sabe a ciencia cierta quién es el autor de la epístola a los hebreos. Algunos piensan que era Pablo, no se presenta a sí mismo como Pablo, como todas las demás cartas. Otros piensan que era Silas, incluso hay algunas propuestas distintas, ¿verdad? Sin embargo, en el afán de no estar en esa controversia o en esa duda, vamos a referirnos simplemente como el autor a la carta a los hebreos. Utiliza una metáfora de navegación, de náutica. Habla acerca de ir como a la deriva, de deslizarse poco a poco, de perder el rumbo. Es la imagen de un barco que por no estar bien anclado es arrastrado lentamente por la corriente. Por eso el versículo 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Este primer versículo nos dice que la distracción es silenciosa. Generalmente cuando hablamos de una persona que ha abandonado la fe, no es que de un domingo para un lunes dijo ya no voy a ser cristiano. No es que de un día para otro simplemente renegó de la fe. No es que simplemente se le ocurrió de un momento a otro abandonar su fe en Cristo. Solemos, digo solemos porque de alguna manera nos vemos tentados, y este es el peligro. Solemos ser tentados a abandonar la fe de poco en poco, a enfriarnos de poco en poco. Nos deslizamos poco a poco por no prestar la atención necesaria. El autor dice: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que han oído? Bueno, recordando un poco el pasaje del capítulo 1 de la semana pasada, cómo es que Cristo es superior a los ángeles. A Cristo se le ha dado el trono, tiene el trono, está sentado a la diestra del Padre. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y por ello se nos habla en los versículos del 12 en adelante acerca de no descuidar esa salvación. Dice el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación que Dios nos ha dado es un regalo maravilloso, el cual no debemos descuidar, porque el mensaje ha sido traído directamente por el Hijo. Si Dios, capítulo 1, nos ha hablado en anterior tiempo a través de los profetas, hoy Dios nos ha hablado a través del Hijo. Para reflexionar brevemente, hermanos, ¿qué pequeñas corrientes en tu vida hoy nos pudieran estar alejando de nuestra ancla, que es Cristo? ¿Qué pequeñas corrientes que poco a poco podemos ir deslizándonos, como dice el versículo 1, nos llevan a perder el rumbo? El versículo 4 nos habla de las señales, los prodigios y los diversos milagros que hizo Jesús, que fueron la confirmación de su autoridad y su ministerio terrenal. Dice el versículo 4 que Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Este versículo nos habla entonces acerca llama nuestra atención a mirar cómo Jesús manifestó la autoridad divina realizando diversos milagros. El fin del ministerio de Jesús no consistía solamente en sanar enfermos, en resucitar muertos. Eso era una evidencia de quién era Él, de que los tiempos de Dios habían llegado, de que el reino de los cielos se había acercado, que Él estaba trayendo el reino de los cielos a la tierra. Y estos términos del versículo 4, prodigios, diversos milagros, dones, señales, se usan en el Nuevo Testamento para describir no solo lo que Jesús hizo, mostrando así su autoridad, sino también certificando el ministerio de los apóstoles y aún el ministerio de uno de los diáconos llamado Esteban. Todo lo podemos ver, como ya anteriormente lo hemos estudiado, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como los milagros que ellos hacían eran para confirmar la autoridad del mensaje compartido. En primer lugar, entonces, hemos visto, prestemos atención, porque hay un peligro de deslizarnos poco a poco y de esa manera descuidar la salvación tan grande. En segundo lugar, veremos entonces de los versículos 5 al 9 cómo un rey
el Rey de Reyes, el Señor de los señores, se hizo inferior por nosotros. El autor usa el contraste entre los ángeles y los seres humanos en el versículo 5, para señalar la manera en que el Hijo, al asumir una humanidad plena, Cristo Jesús fue 100% hombre, se hizo 100% hombre, y como Él, al tomar esa naturaleza humana, restauró la dignidad del ser humano y como su lugar destinado por Dios en la creación. Ahora bien, aquí vemos una aparente contradicción, lo que llamamos una paradoja asombrosa. Jesús, el creador del universo, voluntariamente se puso en una situación o en una condición humilde. Dice el versículo 5, lo voy a leer en la Biblia directamente: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. El autor todavía señala y dice: los ángeles, ellos no van a gobernar el mundo venidero. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, y aquí viene el autor citando la porción del Salmo número 8 que ya hemos leído. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Sí, la condición del ser humano en comparación de la majestuosidad de los ángeles, estos seres espirituales creados por Dios. Bueno, el ser humano tiene muchas limitantes, es inferior en ese sentido a los ángeles. ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? Lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Y en el contexto del Salmo número 8 está hablando del mandato cultural al cual Dios nos llama como seres humanos y pone a la creación bajo nuestro dominio. Y entonces dice el autor, aplicando el Salmo 8 primero al ser humano: si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto, continúa en el versículo 8, que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Todavía hay una lucha entre el ser humano y la creación por la maldición del pecado. Sin embargo, versículo 9, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y aparentemente esto es una contradicción, porque la semana pasada en el capítulo 1 estudiábamos que Jesús era superior a los ángeles, que Jesucristo, siendo el Hijo eterno de Dios, estaba sentado a la diestra de Dios en el trono. Y ahora el autor no es que se esté contradiciendo, sino más bien está enfocándose en la condición de humildad de Cristo, en la humanidad de Cristo, diciendo: fue hecho un poco inferior a los ángeles. Cristo, voluntariamente, el creador de todos los seres espirituales, todos los seres humanos, el creador mismo, la palabra se encarnó y se hizo, fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Esa condición de Jesús, al haber dejado su trono en gloria, y no dejó su naturaleza divina en los cielos. Él portaba su naturaleza divina cuando se encarnó. Es el misterio de la encarnación de Jesús. Cristo no era un hombre más de entre todos, era alguien completamente distinto. Era santo, santo, santo. Es el único mediador entre Dios y los hombres por la naturaleza divina que Él posee. Esa doble naturaleza. Ahora bien, esta corona por la cual se refiere en el versículo 9, coronado de gloria, Cristo en la tierra no se le puso una corona real. Su corona, ¿cómo fue? Cuando Él estaba a punto de morir, los soldados se burlaban de Él, porque ahí está el rey de los judíos, se decían. ¿Qué le pusieron en su cabeza? Una corona de espinas. ¿Quieren un rey? Ahí está su rey. Ese rey que no tiene una corona real, vamos a ponerle una corona de espinas. Y fue una manera en la cual cruelmente estaban castigando a Jesucristo. Se estaban burlando de Él. Así que esa corona de espinas fue antes de la gloria. El texto cita el Salmo 8 para mostrar que el hombre, el ser humano, fuimos hechos un poco menor que los ángeles.
y se menciona y se aplica a Jesús, que mismo Jesús se hizo o fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra. Y por la gracia de Dios, termina el versículo 9, la muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos. Por la muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos. Ahora bien, ¿quiénes son todos? ¿Dio su vida a Cristo por todos los seres humanos que han existido y que existirán? Si eso fuera así, todo el mundo sería salvo. Todos, toma en cuenta el contexto del que estamos hablando, de que encontramos precisamente en el capítulo 2. Se refiere a, versículo 10, a muchos hijos que Dios lleva a la gloria. Versículo 11, a los que Jesús llama hermanos. Versículo 12, a los de la congregación. Versículo 13, a los hijos que Dios les ha dado, que Dios le ha dado a Jesús. Y versículos 13 o 14, también la descendencia de Abraham. Esos son los todos. Muchas veces utilizamos en nuestro propio contexto la palabra todo mundo. Vamos a una reunión y, oye, llegaron todos. No, hombre, no han llegado todavía. ¿Quiénes son todos? ¿Es acaso todo el planeta Tierra va a estar en esa reunión? No, simplemente estamos hablando de un grupo específico de personas que deberían estar en cierto lugar a cierta hora, todos los que fueron convocados para una reunión. ¿Ya llegaron todos? No han llegado. No estamos pensando en toda la humanidad, estamos pensando en un grupo en particular. Esta descripción de los todos que se menciona en el versículo 9, que la muerte de Cristo, la muerte que él sufrió, resulta en beneficio de aquellos hijos que Dios lleva a la gloria, de aquellos que Jesús llama hermanos, de aquellos que son parte de la congregación, de aquellos que son los hijos que Dios le ha dado a Jesús, los cuales son sus hermanos, aquellos que por la fe somos la descendencia de Abraham. Así que Cristo no murió como una víctima de las circunstancias, sino más bien fue un acto soberano de gracia para que nosotros, tú y yo, que hemos abrazado el Evangelio, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, no muramos eternamente, no probáramos la muerte eterna. Y vemos a Jesús, aunque el mundo hoy en día sí parece caótico, el mundo cada día son noticias tristes y desgarradoras, y no vemos que se esté arreglando el mundo. ¿Por qué? La misma pregunta que se hacían los cristianos del primer siglo: ¿por qué todavía todo no le ha sido, no está sujeto a Cristo? Bueno, todavía no ha regresado y estamos en ese proceso de espera y fijamos nuestros ojos en Jesús, quien ya venció. En tercer lugar, vemos cómo el capitán, que es Cristo, nuestro capitán, hablando de la guerra, de la batalla, él nos llama hermanos. Es muy conmovedor notar que Jesús no se avergüenza de nosotros. No recuerdo haber predicado Hebreos 2 con anterioridad en la iglesia, pero sí recuerdo haber mencionado estas palabras varias veces, que Jesús no se avergüenza de nosotros. Dice el versículo número 10, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Qué está diciendo el autor a los hebreos? Para que muchos hijos fueran llevados a la gloria, Dios perfeccionó mediante el sufrimiento a Jesús. Perfeccionado mediante el sufrimiento no significa que Jesús fuera imperfecto moralmente, sino que su experiencia humana fue completada al sufrir. O sea, los clavos a Cristo sí le dolieron. La corona de espinas fue real y sí le dolió. No era un espíritu que no pudiera sentir. Por eso cuando Cristo se aparece ante los discípulos, particularmente con Tomás, ¿qué le dice a Tomás? Mira, Tomás, siente, pon tu mano en mis manos, pon tu mano en mi costado para que veas que soy yo. Estas heridas sangraron realmente, estas heridas fueron de un humano. Cristo Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento.
no porque moralmente fuera imperfecto, sino porque fue completo el sufrimiento de Cristo en cuerpo humano al 100% y también en su naturaleza abandonado por Dios en la cruz. Él conoce el dolor por experiencia propia. A veces nosotros nos imaginamos un poco el dolor de la otra persona. Cuando alguien nos dice, ay, me duele la cabeza, sí, ya me imagino cómo te sientes. Y voltea y nos dice la persona, no te puedes imaginar el dolor que traigo ahora. Bueno, es cierto, no podemos estar en sus zapatos. No podemos saber el dolor y no podemos conocer exactamente lo que la otra persona. Podemos tener una idea vaga, podemos tener una vaga referencia, porque también a nosotros nos duele la cabeza en ciertos momentos. Es simplemente un ejemplo. Pero habrá un dolor que la otra persona lo siente tal vez 10 veces más que nosotros. Y le decimos con una sonrisa, no te preocupes, se te va a pasar, yo también he pasado por ello. Y la otra persona puede decir, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Yo sé lo que estoy sintiendo, siento que me estoy muriendo. Bueno, ¿sabe? Hay alguien que sí entiende perfectamente cada vez que usted atraviesa por un dolor físico o por una prueba espiritual. Cristo Jesús, porque Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Y esto nos hace ser parte de una nueva familia, porque Jesús, el autor de nuestra salvación, abrió un camino a través del sufrimiento, pero Él nos va guiando como nuestro capitán a la gloria que Él alcanzó. Y nos hace ser parte de esa nueva familia, la familia de Dios. Él es el autor, Él es el capitán, el pionero de nuestra salvación para llevar a muchos hijos a la gloria. Así que al creer en Él, entramos en su misma familia y nos constituye hermano. Dice el versículo 11 al 13, tanto el que santifica como los que son santificados tienen su mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Citando al Antiguo Testamento. En otra parte, versículo 13, dice, yo confiaré en Él. Aquí estoy yo con los hermanos que Dios me ha dado. Estas palabras que parecen tan comunes o tan ordinarias, donde Jesús dice, voy a proclamar tu nombre a mis hermanos. Cristo vino a establecer el reino celestial aquí en la tierra. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de salvación. No lo hizo solamente en su naturaleza divina. Hubiera sido espectacular, hubiera sido maravilloso que Jesús en su primera venida hubiera demostrado en realidad esa naturaleza que no tiene limitantes, esa naturaleza divina, a esto me refiero. Hubiera sido maravilloso si todo el mundo hubiera creído, porque ¿quién no le creería si cuando uno tiene una experiencia un tanto extra, ¿cómo se llama? Sobrenatural, gracias hermano. Esta experiencia sobrenatural, imagínense ver al Hijo de Dios en su naturaleza divina, sanando, actuando, dando de comer a los hambrientos, sanando a los enfermos, resucitando muertos. ¿Quién dudaría que realmente es el Mesías? Pero lo que veían las personas en el primer siglo era a un humano más. Algunos lo llamaron hijo de Belcebú, otros lo llamaron pues un falso profeta, un falso maestro. ¿Por qué? Porque sus ojos no contemplaban a ver la magnitud de quién estaba allí entre ellos. Pero Cristo dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. Y para hacerlo voy a tomar un cuerpo débil, frágil, en el vientre materno, desde la concepción extraordinaria en el vientre de María, para proclamar ese mensaje, para traer las buenas nuevas de reconciliación. Usted recordará cómo en el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que prepararse, tenía que santificarse, tenía que ser santificado, es decir, se apartaba del pecado y de ciertas cuestiones que no le impidieran oficiar. Por ejemplo, si alguien moría, no importa, no puedes estar cerca del muerto, no puedes estar allí porque eso
iba a corromper la ceremonia de pureza, iba a contaminar la ceremonia de purificación para ese sacerdote que posteriormente se presentaría en el lugar santo o en el lugar santísimo para ofrecer al Señor sacrificios. Cristo Jesús, el que nos está santificando a través del Espíritu Santo, nos muestra estos versículos del 11 al 13, cómo es que la expiación de Cristo, o sea, cuando Cristo fue santificado, la expiación que Cristo hizo implica dos cosas, dos aspectos. Uno es la sustitución. Cristo nos sustituye a nosotros en la cruz. Y al mismo tiempo la satisfacción. Cristo satisface la justicia divina. Al ocupar Él nuestro lugar en la cruz, Él recibió toda la ira de Dios, el abandono del Padre, los tormentos mismos del infierno. Porque en el infierno, amados, es donde la gracia de Dios no se encuentra presente. Dios está presente en todo lugar, pero en la cruz Cristo fue abandonado por el Padre, porque Él estaba recibiendo toda la ira por nuestro pecado. Así que Él ocupó nuestro lugar, satisfaciendo entonces la justicia de Dios. Jesús se hizo maldición por nosotros, y todo esto lo hizo llevando a cabo un plan de redención elaborado por la Trinidad, por Dios el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y aquel que tomó el cuerpo humano, que fue el Verbo encarnado, que es Jesucristo, no se avergüenza de venir a proclamarle un mensaje a sus hermanos. Y en cuarto lugar y por último, podemos ver en los versículos 14 al 18 la destrucción del temor a la muerte. ¿Por qué Jesús se hizo humano? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Para poder morir. Cristo nació para morir, porque solo muriendo podía destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Dice el versículo 14 y 15. Por tanto, ya que ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, en el versículo 13 habla de los hijos que Dios le ha dado, habla de los hermanos de Jesús. Ya que ellos son de carne y hueso, hablando de su naturaleza humana, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Primero se presenta a Jesús como nuestro redentor y guerrero que vence a nuestro opresor, al enemigo, al diablo, al acusador. Y después se presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote que nos ayuda en las pruebas. El versículo 14, que menciona la expresión carne y hueso, es una frase que enfatiza la humanidad, particularmente las limitaciones de nuestra condición humana. Jesús participó también de lo mismo, es decir, compartió la naturaleza humana al 100%. Eso es la encarnación del Hijo. ¿Para qué lo hizo? Para triunfar en esa naturaleza sobre la muerte, para vencer al diablo, a fin de ser un verdadero representante de la humanidad, soportando el juicio. Tú y yo fuimos representados por Jesús en la cruz, porque en los tiempos de origen, es decir, en el huerto del Edén, Adán, nuestro primer antecesor, ¿verdad?, nuestro padre primario, humanamente hablando, falló, porque el primer Adán no obedeció la ley de Dios. Tuvo que venir el segundo Adán, el postrer Adán, y por eso el mediador tenía que ser un hombre, no un ángel, no un ser espiritual solamente, sino un hombre. Dice la pregunta 39 del Catecismo Mayor de Westminster, que nos ayuda a concretar esto. Dice, ¿por qué debía ser hombre el mediador? Era necesario que el mediador, hablando de Jesucristo, el único mediador, fuese hombre para que fuera enaltecida nuestra naturaleza, para que pudiera prestar obediencia a la ley, cosa que Adán no pudo hacer, cosa que Abraham, cosa que David, cosa que Moisés y todo el pueblo de Israel falló vez tras vez, para que pudiera sufrir
e interceder por nosotros en nuestra naturaleza y sentir con nosotros nuestras flaquezas, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Y de esta manera, cuando el mediador se hizo hombre, Él nos concede a través de su muerte la libertad del temor a la muerte. Dice estos versículos del 14 en adelante que muchos viven esclavizados por el miedo al final de la vida. El cristiano, cuando tiene su fe puesta en Jesucristo, no quiero decir que es fácil someterse a un proceso quirúrgico, no quiere decir que es fácil recibir un diagnóstico que no nos parece favorable, no quiere decir que es fácil. Lo que sí quiere decir es que hay esperanza. Lo que sí nos dice la palabra y nos anima es que a recordar que la muerte no es el final de nuestra existencia. El cristiano ve a la muerte como una puerta. El cristiano ve a la muerte como cruzar a la verdadera casa, como llegar a la verdadera casa, la cual el Señor ha preparado para nosotros. Y dice la Escritura que Cristo Jesús, versículo 14, mediante la muerte anuló el poder, el dominio de la muerte a aquel que la tenía, es decir, al diablo. Habiendo tentado a la humanidad a pecar, el diablo actúa como ¿qué? Como acusador. El diablo mete el pie. Vamos a poner esta figura, ¿verdad? De que la podamos asimilar de esta manera. El diablo nos mete el pie, nos hace caer. Y una vez que caemos dice, mira, se cayó. Mira, Dios, ahí está el santo que tenías. Ahí está ese que dice que era tu hijo y mira, volvió a pecar. Castígalo. ¿Cuál es la paga del pecado? De acuerdo a la Escritura nos dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. Así que Satanás nos mete el pie y luego nos acusa diciendo, mátalo, merece morir por su pecado. Dice la Escritura que el poder del diablo para matar es destruido solamente cuando nuestro pecado ya ha sido castigado en la muerte de Cristo. Es decir, se le quitan al diablo todos los argumentos que pudiera tener para que esa acusación tenga validez. ¿Está conmigo? Si hemos depositado nuestra fe en Cristo, dice el versículo 14, que mediante la muerte de Cristo, aquellos argumentos que se levantan en contra del pueblo de Dios, siendo el verdadero pueblo de Dios que ha depositado su fe en Jesucristo, ya no tienen fundamento. Ya no puede acusarle el diablo, hermano, hermana, porque su fe está puesta en Cristo Jesús. Esto, bien decía hace ratito mi hermano Gabriel, no es licencia para pecar. Eso no quiere decir que podemos vivir la vida como queramos. Quiere decir, amados hermanos, que en el tribunal de Dios somos vistos a través de los lentes de Cristo Jesús, porque Él ya pagó nuestra deuda. Quiere decir que el misterio de la cruz no puedo comprenderlo, hemos cantado hace un momento. ¿Por qué? La angustia que Él llegó a sufrir es la que nos invita ahora a la mesa como un invitado de honor. Si antes éramos enemigos, ahora, mediante su muerte, ya no podemos ser acusados. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, está hablando de Cristo Jesús, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Había un acta, había algo decretado en nuestra contra. Todo aquel pecado cometido se levantaba como un acta en nuestra contra. Pero Cristo, al morir en la cruz, dice Pablo en Colosenses, clavó en la cruz esa deuda que nos era adversa. Así que Jesús es aquel sumo sacerdote que siente lo que tú sientes. Y debido a lo que Él sufrió como en sus tentaciones, el sufrimiento por el cual Él pasó, tiene la capacidad de socorrer a los que son tentados. Dice Hebreos 2, 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios,
a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Cristo te entiende. Cristo conoce, y no solamente conoce tu debilidad, sino que también la puede entender. Cristo conoce tu dolor, pero no solamente lo conoce, sino que también lo puede entender, porque Él, como nuestro hermano, es fiel y es misericordioso. No solamente es una teoría para Él, sino también por haber sufrido la tentación, dice el final de este capítulo 18, puede socorrer a los que son tentados. Él soportó la ira de Dios que estaba sobre el pueblo que había pecado, pero Él tomó nuestro pecado y Él sufrió las consecuencias. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la salvación tan grande que proclamamos, la cual, decíamos en un principio, en los primeros versículos, no debemos descuidar. En conclusión, Hebreos capítulo 2 nos invita a dejar de mirar nuestras debilidades y empezar a mirar la fortaleza de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Muchas veces los hermanos menores pueden ver un ideal en el hermano mayor, y a veces ese ideal se cae porque el hermano mayor en la familia también falla. Sin embargo, tú y yo tenemos en el reino celestial un verdadero hermano mayor que no nos juzga, más bien nos defiende, que no nos señala, más bien vino a dar su vida por nosotros. Así que, amados hermanos, concluimos invitándonos a asegurar nuestra ancla. Dedica tiempo durante la semana para no deslizarte poco a poco. Confía en la empatía de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, nuestro hermano. Si estás pasando por algún momento de sufrimiento, estás siendo tentado, recuerda, Jesús no te está juzgando. Él entiende tu lucha, Él te extiende la mano, porque Él también pasó por momentos de aflicción. Y en tercer lugar y por último, vive sin temor, porque la muerte ya no tiene la última palabra. El capitán de nuestra salvación ya despejó el camino hacia la gloria. Vamos a orar. Señor y Padre, confirma tu palabra en nuestros corazones en este tiempo. Permite que Jesucristo pueda traer ese recordatorio de nuestra fe y nuestra esperanza, que solamente está puesta en Él. En el nombre de Jesús oramos.